Qué bueno, Laura, me alegra mucho. Damos un par de minuticos a ver si llegan más. Listo, profe, no hay problema. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bienvenida Lubia y Eurimar a esta sesión que pues básicamente es la continuación de la parte primera que vimos la semana pasada. ¿Listo? La sesión pasada hablábamos, gracias, hablábamos acerca de todo lo que era el principio de reconocimiento. Nos quedamos ahí pues viendo unos ejercicios con el ánimo de tener una mayor comprensión de la temática. Hoy vamos a ver todo lo que es el principio de medición, la jerarquía del valor razonable y un caso práctico. ¿Listo? Esto fue lo que vimos la sesión pasada, todo lo que tenía que ver con el reconocimiento y los casos prácticos que íbamos viendo uno por uno con detenimiento, con el ánimo de pues, dar más amplitud a la parte teórica que habíamos visto. Y ya, entonces entramos al componente de medición. ¿Listo? En, perdón, aquí ya entonces en la parte de medición, digamos que medición es ese proceso, yo aquí, es el proceso de determinación de los importes monetarios
por los que una entidad mide los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos. ¿En dónde? En sus estados financieros. Obviamente, primero yo los tengo que medir en mi contabilidad, tengo que realizar el registro contable, pero esa información se consolida y se va a ver reflejada ¿en dónde? En los estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición, ¿sí? Usted puede utilizar el valor presente, el costo histórico, el valor neto de realización, el valor razonable, todo este tipo de criterios para poder determinar cuál es el que mejor se ajusta para poder cuantificar esa transacción que está realizando. En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición. No todo tiene la misma medición. ¿Por qué? Porque las transacciones pueden llegar a diferir. No es lo mismo contabilizar un préstamo que contabilizar una compra o una venta. ¿Ok? El préstamo, la norma me indica que si el préstamo es material, es decir, si es relevante para la empresa, pues yo voy a tener que utilizar de pronto el criterio que más se ajusta, puede ser el valor presente, es decir, traer esos valores futuros de ese préstamo a valor presente y a ese valor presente lo voy a contabilizar, ¿ok? Lo mismo pasa con otro tipo de productos o de transacciones que yo voy a tener que medir posiblemente al valor neto de realización. Eso se hace con los inventarios. Los inventarios tienen un método de valoración, un método de medición al inicio, pero al final hay que aplicar otro método de medición. Por ejemplo, en la medición inicial yo puedo utilizar básicamente el costo histórico, pero al final en esa medición posterior voy a tener que realizar o implementar el criterio del valor neto de realización. ¿Ok? ¿Eso para qué? Digamos que todo esto tiene su razón de ser. En los inventarios juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la norma me dice, señor empresario, usted debe tener medidos los inventarios al valor neto de realización, que es básicamente ese valor del mercado. ¿Con qué objetivo lo hacen? Para que yo no tenga inventarios o sobrevalorados o inventarios subvalorados. Entonces me dice, esa medición posterior que uno realiza al final del periodo, yo debo realizar en la sección de inventarios esa medición posterior bajo el criterio de valoración denominado valor neto de realización. ¿Listo? ¿Y ese valor neto de realización qué es? Básicamente yo averiguo en el mercado cuánto vale esos inventarios, le calculo los valores que me hacen falta consolidar para poder determinar el precio de venta de esos inventarios, y si ese valor neto de realización me da mayor que el valor en libros, entonces no hay problema, ¿ok? Ahí no tengo que hacer nada. Pero si mi valor en libros es mayor que el valor neto de realización, ahí tengo que realizar un ajuste. ¿Para qué se hace eso? Para que mis inventarios no estén sobrevalorados y después se me infla el precio de venta y yo deje de ser competitivo en el mercado nacional. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo, en los estados financieros se emplean diferentes bases de medición con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes: el costo histórico, el costo corriente, el valor realizable de liquidación, el valor presente, entre otros. Digamos que ese proceso de medición para los elementos que integran el estado de situación financiera, efectivo y equivalente al efectivo, inventarios, propiedad, planta y equipo, etcétera, etcétera. Todas esas cuentas que hacen parte o que conforman ese estado de situación financiera, digamos que ese proceso de medición tiene que ser continuado en el tiempo mientras ese elemento sea controlado por la entidad. Es decir, la medición tiene lugar en dos momentos, ya lo hemos dicho en la sesión anterior. Tiene el primer momento es en el reconocimiento. Y ahí cuando yo reconozco esa transacción, es decir, estoy en capacidad de decir que esa transacción o bien seas un activo, o bien seas un pasivo, o un ingreso, o un gasto. Ya lo reconocí. Ahora lo voy a medir. Entonces,
cuánto me costó, si lo debo medir al costo histórico, al valor neto de realización, al valor razonable, al valor presente, etcétera, etcétera. Dependiendo ese criterio, bueno, yo lo voy a medir. Entonces, esa medición inicial se realiza a la par que se hace el reconocimiento. Son los dos momentos en los cuales yo voy a realizar eso al mismo tiempo. Ese es el primer momento, cuando se realiza la primera medición, en la medición inicial. Y luego viene la medición posterior, que es la que se hace al cierre de los estados financieros y se conoce como medición posterior. Ahora, esos elementos incorporados al estado de resultados, ya no estamos hablando del estado de situación financiera, sino al estado de resultados, se miden por referencia a la medición de los elementos del estado de situación financiera. ¿Ok? Ahora bien, digamos que la elección de las bases de medición, es decir, los criterios que yo voy a utilizar para poder medir bien, esa elección se realiza al nivel de cada norma concreta. En algunas ocasiones puede ser que se deje esa elección a criterio o a juicio del contador o a juicio del preparador de la información, que se le deje una medida alternativa cuando esa base de medición no se puede obtener con suficiente fidelidad. ¿Ok? Entonces, como no se puede obtener con suficiente fidelidad, se le dice al contador, ok, como no cumple con la totalidad de los criterios para podernos decantar por uno de estos criterios de valoración, pues se le deja a criterio al contador para que él tome la decisión. ¿Listo? Entonces, digamos que en ese tipo de situaciones, el emisor, ¿qué hace? El emisor selecciona las bases de medición que mejor contribuyen a la consecución de las características cualitativas de la información, tanto esas características fundamentales como las de mejora. Y digamos que en ese punto, Profe, dime. como un ejemplo en el que el contador se tiene que pues tomar así como la decisión de que tú decías ahí que como que esos valores no se como que no se pueden usar, entonces que se deja al contador. Sí, por ejemplo, yo les colocaba la semana pasada cuando hay un elemento que de pronto no tiene un valor de mercado en el país. Entonces, pues básicamente es bien difícil tratar de decir, no, ese telescopio, ¿sí? Yo les colocaba el ejemplo del telescopio o de un microscopio, ya ni me acuerdo qué era. Cuando no existe en el mercado, bueno, cuando en el país no existe un mercado confiable, pues básicamente yo lo que hago como contador es decir, bueno, tengo una disyuntiva. Ese microscopio o ese telescopio únicamente lo venden o en Alemania o en China, ¿sí? Entonces, digamos que el mercado no solo es escaso, sino que realmente es muy, muy diferente el alemán del chino. El alemán, pues obviamente fácil, digamos que yo voy a conseguir ahí el microscopio o el telescopio en $50.000, mientras que en el chino lo voy a encontrar a $10.000. Entonces, digamos que no existe un mercado tan claro por el cual yo pueda decir, ah, este es el precio real o este es, o básicamente aquí en este mercado, si lo compro en ese mercado, puedo sufrir alguna estafa o me están sobrevalorando el producto, etcétera, etcétera. Es difícil hacer eso. Cuando eso pasa, se le dice al contador, hermano, pues usted mira a ver cómo mata sus pulgas y trate de crear un método o utilice su criterio para decir cuál es la valoración que va a utilizar en este caso. Entonces, yo como contador digo, si la norma me dice que ese tipo de activos yo los debo realizar la medición inicial bajo el criterio de valor presente, pero como hay ausencia de un mercado confiable, porque la diferencia entre el chino y el alemán es abismal, entonces, pues básicamente yo qué diré, ok, la norma me dice que yo debería registrar esa medición inicial al valor presente, pero como no existe un mercado confiable, pues yo simplemente lo voy a hacer a valor, voy a utilizar el criterio del costo histórico, ¿ok? Entonces, cuando eso pasa,
cuando yo tengo que tomar esa decisión y de pronto en algún momento estoy saliéndome de la norma, ahí yo tengo que revelar esa transacción en las notas a los estados financieros. Y ahí voy a decir, la norma me obliga a que este tipo de activos se midan al valor razonable, pero como no hay un mercado confiable, no es un producto fácil de conseguir en un mercado en donde hayan muchos oferentes y muchos demandantes, y solamente lo encontré en Alemania y en China. Entonces, el criterio que yo como contador utilicé fue específicamente el del costo histórico. ¿Ok? Entonces, ahí digamos que se hace la claridad sobre el por qué usted como contador tuvo que utilizar ese criterio de valoración. ¿Por qué? Porque no existía digamos que el criterio que le ordena o que le recomienda el estándar internacional no se podía aplicar en este tipo de casos. Entonces, uno se decanta por el criterio que más le conviene en este momento y a ese es al que echa mano. ¿Listo? Pero sí me hice entender. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, digamos que aquí, siguiendo con todo el tema de la medición, digamos que para, para que un contador tenga que seguir un conducto regular, en el momento en que hace contador le corresponde tomar la decisión o utilizar su juicio profesional, puede pasar lo siguiente. Entonces, en primera instancia, tenemos acá el grado de discreción para el preparador de la información, o sea, el contador, y básicamente tenemos acá que en este caso, en el ejemplo que yo les estaba colocando ahorita, es de la compra de un telescopio, en donde no hay un mercado lo suficientemente robusto que me dé confianza, pues básicamente yo voy a tener que irme por una medición alternativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esa medición alternativa? Yo puedo, por un lado, esa medición alternativa adherirme completamente a la norma, ¿sí? La norma me dice, tiene que ser el valor razonable. Miércoles, pues bueno, pues entonces entre el mercado alemán y el mercado chino, yo elijo el mercado alemán. ¿Por qué? Porque yo compré allá digamos que voy a comprar allá el telescopio. ¿Por qué? Porque es que confío más en la calidad de ese bien, me dan más garantía, eh, tengo, qué sé yo, una serie de beneficios, es decir, puedo tener acceso a los manuales en línea, están en español, una serie de cosas que hacen que yo diga, ok, voy a comprar ese telescopio que me sale $40,000 más caro que lo que me vale el chino, pero tengo esa garantía de que ese bien me va a durar y va a ser de muy óptima calidad. Entonces, ¿yo qué hago? La, digamos que el estándar internacional me recomienda que sea el valor razonable, el que debo aplicar. Pero en este caso, como puede ser que yo no confíe ni en el alemán porque no hay un mercado no hay un mercado lo suficientemente amplio, y en el chino porque es que definitivamente en ese no, a ese no lo voy a comprar porque desconfío, porque como dicen los memes, una cosa es cuando usted lo pide por AliExpress y otra cuando le llega por AliExpress. Entonces, eh, cambia muchísimo y posiblemente usted se va a pegar una desilusionada, no le va a durar lo que necesita que le dure ese telescopio, no va a tener el mismo alcance, puede que en los manuales le diga que sí va a tener el alcance, pero cuando usted lo prueba y hace todas la configuración, no le da ese alcance, entonces usted va a tener que demandar a ese comprador, a ese vendedor, y ahí podrá empezar un litigio cansón. Entonces, ¿usted para qué corre esos riesgos? Cuando yo opto por irme por lo seguro, entonces digo, perfecto, me voy por el mercado alemán, pero el mercado alemán no es un mercado completamente amplio. Entonces, no me sirve aplicar el valor razonable. Entonces, sencillamente yo digo, me voy a la decisión a nivel de norma. Acudo para seleccionar esa otra medición, yo desconfío del valor razonable, entonces tengo que tener otra medición alternativa. ¿Qué hago? Me voy
a tomar la decisión a nivel de norma. Voy y busco cuál es la otra medición alternativa que me puede ofrecer el estándar internacional para realizar ese proceso de medición inicial de ese activo o de ese bien. Cuando hago eso, cuando yo me adhiero a la norma, esa decisión a nivel de norma con evaluación concreta del preparador en cada caso me trae unas ventajas, ¿sí? Por ejemplo, en este momento me dice la norma, usted puede realizar la medición inicial de este tipo de elementos bajo el valor razonable. Pero si no existe un mercado claro, utilice el costo histórico. Ah, bueno, entonces no me estoy saliendo de la norma, estoy haciendo uso de una medición alternativa que, porque no confío en el valor razonable, pero el mismo estándar me lo indica, me dice, en caso que no exista un mercado razonable, puede tomar el costo histórico. Yo, perfecto, tomé una decisión a nivel de norma. Cuando yo hago esto, voy a beneficiarme en varios aspectos. La información que voy a presentar en mis estados financieros y que va a reposar en mi contabilidad va a ser una información que goce de una característica de fidelidad. ¿Ok? Estoy pegado a la norma, no me estoy saliendo, me acogí a lo que me decían, me recomendaban que primero lo hiciera a valor razonable, pero como no se cumplen todas las condiciones, me voy por una medición alternativa que me la da la misma norma. Entonces, cumplo con ese principio de fidelidad. Por ejemplo, empleo del valor razonable en activos biológicos, salvo que no se pueda determinar. Y también me va a cumplir con otro principio que es el de relevancia. Ese principio de relevancia, por ejemplo, evaluar, permíteme, ya termino de leer esta te doy la respuesta. Relevancia, para cumplir ese principio de relevancia, por ejemplo, evaluar el modelo de negocio de los activos financieros. Entonces, cuando yo me voy por este camino de esa medición alternativa, pero sigo pegado a la norma, tengo esta ventaja. Adquiero estos dos principios en mi información que estoy mostrando en mi contabilidad y eso me da garantías, ¿ok? Es decir, yo como contador, sabiendo que tuve que irme por otra medición alternativa, estoy seguro que no estoy cometiendo ningún error, ¿ok? ¿Por qué? Porque me ampara el estándar internacional. El estándar me dice, cuando no haya un mercado confiable, tome entonces el otro camino, váyase por el costo histórico. Y eso es válido, siempre y cuando lo diga la norma. Dime ahora sí, porfa. En el ejemplo, cuando se refiere a biológicos, estamos hablando como de pronto en el del campo como de alimentos o de otras cosas. Sí, como de agricultura, temas que tienen algún tipo de transformación, pero ya desde el campo de la biología. Entonces, digamos que ese tipo de bienes se miden a valor razonable. ¿Ok? Ahorita les muestro una tablita en donde por cada una de las cuentas se indica, dependiendo si es grupo uno o grupo 2, cuál es el criterio que debe utilizar para la medición inicial y para la medición razonable, para la medición inicial y para la medición posterior. Y ahí hay algunos ítems en donde dan las dos alternativas, ¿ok? Entonces digamos que tiene uno de dónde echar mano, pero siempre trate en la medida de lo posible, si tiene que tomar una medición alternativa, trate de irse por la que le dice la norma. La norma puede que le mande dos opciones, o váyase por una o váyase por la otra, pero siempre pegado a la norma. Ahora, hay casos en los que definitivamente no hay poder humano y usted no tiene cómo irse por alguno de los dos, ¿sí? Entonces, ahí ya necesariamente tiene que el contador tomar una decisión discrecional, una decisión con base en su juicio profesional. Y él ha de determinar cuál va a ser ese criterio de medición. Entonces, cuando yo como contador tomo ese tipo de decisión, me dice acá que la falta de fidelidad de la medida puede eliminar una de las alternativas. Por ejemplo, el modelo de valor razonable en propiedades de inversión. ¿Qué pasa con las propiedades de inversión? Y lo veíamos la sesión pasada, que esas propiedades de inversión son, digamos que en principio, entran como propiedad, planta y equipo porque yo tenía la intención de comprar ese edificio para tener allá las oficinas.
Pero ¿qué pasa? Que quedé desfinanciado, yo no esperaba, yo simplemente hice la cuentas alegres de que era solamente pagar eso, pero no me di cuenta los impuestos que tenía que pagar, el registro, todo ese tipo de cosas, las escrituras. Entonces me desfinancié. ¿Qué pasó? Que no pude adecuar ese edificio para hacer el traslado allá a las oficinas y entonces, ¿qué hice? Lo tuve que arrendar. Entonces, pasa de propiedad, planta y equipo porque mi intención era comprarlo para utilizarlo en el desarrollo del objeto social de la compañía, pero cuando me doy cuenta que no lo puedo utilizar, lo cambio. Ya no es propiedad, planta y equipo, sino propiedad de inversión. Ahí, digamos que ya al hacer ese tipo de cambios, las cosas cambian, ¿sí? Las cosas se van a modificar. Por ejemplo, yo pude haber comprado ese edificio a costo histórico, ¿sí? ¿Qué es el costo histórico? Todos los gastos en los que incurro para tener ese bien listo para ser utilizado en la empresa, todas esas arandelas son un mayor valor de ese bien. Por ejemplo, si yo lo importé, haga de cuenta una máquina, no un edificio porque uno no importa edificios, pero si es una máquina, yo tengo que tener en cuenta si estoy tomando como medida o como criterio de valoración el costo histórico, entonces yo voy a sumar los gastos de los fletes, el alquiler del container, el seguro para el seguro marítimo, voy a tener también que contemplar el tema de los gastos de nacionalización, de transporte hasta donde voy a tener el bien disponible. Todo eso hace parte de ese costo histórico. Entonces, compro ese bien y hago la medición a costo histórico. ¿Por qué? Porque yo tenía pensado tener ese edificio como una propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque allá quería poner las oficinas, pero por esas cosas de la vida no lo pude hacer. Entonces, la norma me dice, pero espera un momentico, don Alexander, como usted le va a cambiar el, ¿cómo se dice? Como la disposición a ese bien, va a dejar de ser propiedad, planta y equipo y ahora lo va a pasar a propiedad de inversión. La propiedad de inversión no me la puede medir a costo histórico, la propiedad de inversión me la tiene que medir a valor razonable. Entonces tengo que salir al mercado a mirar cuánto vale el valor, cuánto vale ese bien, o posiblemente va a tener que ir a catastro para que me digan, mire, el avalúo del edificio que usted compró está en tanto. Ese es mi valor razonable. Puede que sea un valor menor por el cual por el que pagué, ¿sí? Pero pues es lo que me dice la norma. Usted tiene que registrar esas propiedades de inversión a valor razonable. Es lo que me indica la norma. Entonces digamos que ahí puede que haya algún tipo de discrepancia, pero cuando yo entro como preparador de la información a tomar esa decisión y a irme por otro criterio de valoración que no sea lo que me dice la norma, pierdo la característica de fidelidad en la información. No estoy haciendo nada malo, no es que esté haciendo trampa, no es que esté engañando o maquillando alguna cosa en los estados financieros, no, simplemente, eh, digamos que para el estándar internacional, cuando se toma la decisión por parte del preparador de la información, pues digamos que pierde un poquito de transparencia. Puede que haya algo ahí oculto, habrá que mirarlo con más detenimiento, ¿sí? Entonces, digamos que se convierte como en una alerta para, qué sé yo, un auditor financiero, para un auditor tributario de la DIAN, que diga, ay, ¿usted por qué me midió este bien a costo histórico y no me lo midió a valor razonable? No, es que mire qué pasó. Entonces tiene que entrar a dar una serie de justificaciones, porque se puede interpretar que está haciendo algo amañado para beneficiar a la empresa. Y no siempre es lo mismo, pero puede llegar ese tipo de visitas y va a tener que dar ese tipo de justificaciones. Entonces es bien importante que cuando se tome esa decisión a nivel del preparador de la información, eso esté documentado, ¿ok? ¿Por qué documentado? Porque en las empresas se quedan, los funcionarios nos movemos, los funcionarios nos vamos, llegan otros funcionarios a reemplazarnos, que ese funcionario nuevo sepa qué ha pasado eh, periodos atrás
con la organización, porque posiblemente a él le toque echar para atrás y poder mirar con más detenimiento esas transacciones que se habían realizado. Y como él ya va a asumir de aquí en adelante la responsabilidad, pues digamos que tiene que estar enterado. Y la mejor manera de estar enterado es que todas esas transacciones estén documentadas y se justifique la razón por la cual se cambió el método o el criterio de valoración. ¿Ok? ¿Sí me hice entender hasta ahí? Sí, señor. Ok, perfecto, gracias. Ok, gracias. Entonces, sí, no quiero que se les vaya a quedar en la cabeza el tema de que está mal tomar la decisión, es decir, cuando el contador tiene que tomar la decisión, eso es un riesgo o está cometiendo algo. No se está cometiendo nada ilícito, no hay nada oculto. A veces el contador tiene que tomar esas decisiones. Buenísimo si siempre puede tomar esas decisiones va basado en la norma, pero hay momentos en los que la norma no alcanza, la norma no da toda la información. Entonces le toca a ese contador entrar a tomar esa decisión, pero lo más importante, cuando se tome esa decisión, cuando el preparador de la información tenga que salirse de la norma, que eso quede documentado, ¿ok? Porque eso le va a dar realce a la transacción, se van a dar cuenta que no hay nada amañado, no es algo por conveniencia, nada de eso, sino que simplemente hubo que tomar esa decisión en ese momento. ¿Por qué? Porque no había otra manera de realizar eso. Entonces, básicamente, acá, digamos que hay, frente a esos criterios de medición, vuelvo y digo, criterio de medición como el costo histórico, valor razonable, valor neto de realización, valor presente, costo corriente, etcétera, etcétera. Esos criterios de medición se agrupan en dos categorías, ¿ok? Se agrupan, digamos que tenemos acá las medidas, esos criterios de medición que aquí se llaman medidas de valor, ¿listo? Básicamente se dividen en dos, en las medidas que están basadas en el costo histórico y en las medidas que están basadas en valores corrientes, ¿ok? Mm, los criterios de costo histórico, este de acá, se fundamentan básicamente en el precio de una transacción pasada, mientras que los criterios que están basados en valores corrientes utilizan la información que reflejan las condiciones actuales. ¿Ok? Aquí en la diapositiva estamos mostrando básicamente la clasificación de los criterios de medición. Hay dos, costo histórico y valores corrientes. ¿Qué pasa? Que el marco conceptual, digamos que ha sido superado, ¿sí?, por la normativa que se ha emitido con posterioridad a ese marco conceptual. Es decir, las definiciones que estaban en el marco conceptual, hoy en día, gracias a la madurez que han tenido las normas que se han implementado, las NIF que se han implementado, ya digamos que esa definición que trae el marco conceptual ya no vale. ¿Por qué? Porque la norma, teniendo en cuenta las modificaciones, la situación actual, cómo está el mercado y todo eso, ha cambiado y esa norma ahora tiene mucho más peso que el marco conceptual. Entonces, cuando ocurre eso, que el marco conceptual es superado por la normativa que se ha emitido después de la emisión de ese marco conceptual, entonces digamos que hay que estar muy presente para poder mirar esa trazabilidad de esas normas y poder determinar cuándo una norma ha cambiado para sí mismo poder decir, en este caso, la norma supera las definiciones del marco conceptual. Entonces, digamos que han salido muchos métodos de valores corrientes y esa proliferación de ese uso de valores corrientes como cuáles, como el costo corriente, ¿sí?, como el valor neto, como el valor realizable neto, que esto se aplica básicamente a los inventarios, ¿sí? Entonces, con esa, y hay otros más valores corrientes. Esa proliferación de esos criterios de valores corrientes, ¿qué hizo? Generó la creación de la NIF número 13. Esa NIF número 13 específicamente habla acerca del valor razonable, ¿ok? Y pues digamos que ese valor razonable es como esa medida
que es más confiable, es la medida del mercado. Entonces, como que cuando usted ve que hay muchos oferentes, o sea, muchos vendedores y hay muchos compradores, ese precio que sale del mercado, como que a usted le da confianza. Usted dice, ah, no, ese es el precio, ¿sí? Se ha negociado tanto que ya se sabe cuál es el precio y confío en ese valor. Entonces no me va a generar ninguna discrepancia. Eh, digamos que aquí de estas medidas basadas en valores corrientes, aquí encontramos también ese valor razonable que básicamente, digamos que estas eran las medidas que nos recomendaba el marco conceptual, ¿sí? Pero después de la emisión de las diferentes NIF, es decir, de toda la normatividad que ha surgido después de la emisión del marco conceptual, se llegó a conocer que esas estimaciones del mercado encasilladas en ese valor razonable, pues digamos que es mucho más confiable en algunos casos para medir algunos tipos de transacciones al interior de la empresa, se utiliza y se puede confiar bastante bien en ese valor razonable. Y también encontramos lo que es el valor en uso. ¿Listo? Estas son estimaciones específicas de la entidad. Entonces, básicamente, aquí lo que nos muestra esta gráfica es que de esta línea hacia arriba era todo lo que tenía que ver con el marco conceptual. ¿Listo? Pero de esta línea hacia abajo, lo que nos está mostrando es cómo la normativa del estándar internacional superó a ese marco conceptual y ahora básicamente se trata de utilizar muchísimo este valor razonable porque es el que genera una mayor confianza, porque se supone que es un valor que fue calculado entre muchos compradores y entre muchos vendedores. ¿Listo? Entonces, digamos que estas medidas, voy a borrar acá, digamos que estas medidas que están basadas en el costo histórico, esas medidas reflejan el precio de la transacción del momento en el cual se controló el recurso, del momento en el cual yo, eh, digamos que adquirí la obligación y estoy asumiendo los riesgos de tener ese recurso bajo mi protección, bajo mi cuidado. En el caso de los activos, digamos que esas medidas de costo histórico reflejan ese precio de transacción de ese momento en el cual se controló el recurso. Esto digamos que específicamente para el caso de los activos o cuando se asumió la obligación en el caso de los pasivos. Cuando nosotros entregamos activos no monetarios, el costo histórico es el valor razonable de ese elemento que hemos entregado. Y ese modelo de costo histórico, ¿qué hace? Me refleja el consumo de los recursos. ¿Sí? Eso desde este concepto. Entonces, de esas medidas que están basadas en costo histórico, tenemos el costo histórico como tal, el costo amortizado, y ese costo amortizado, digamos que se desprende obligatoriamente del valor presente, que está acá como en la mitad, que aplica ese valor presente aplica tanto para medidas basadas en el costo histórico como para medidas basadas en valores corrientes. ¿Listo? Cuando yo ya calculo ese valor presente, ¿qué hago? Mi tablita de amortización. Esto pasa como cuando yo saco un préstamo o cuando yo otorgo un préstamo a un empleado en la organización. Entonces, a ese empleado, por lo general, le doy un descuento en la tasa de interés. Algunos ni le cobran interés, ¿sí? Pero la norma me dice, ah, usted haga lo que quiera en la empresa, a mí no me interesa y no me voy a meter en eso, pero en la contabilidad y la información que yo quiero como estándar internacional, que usted refleje en los estados financieros, ahí me tiene que calcular una tasa de interés, que es la tasa de interés del mercado. Y usted dice, pero ¿cómo saco la tasa de interés del mercado? Pues simplemente usted va a 3 o 5 entidades financieras en donde dice, hágame un favor, usted ya sabe que el empleado le pidió un préstamo, qué sé yo, de 10 millones de pesos y se los va a pagar en 3 años, ¿ok? Entonces usted va a los bancos y dice, hágame un favor, ¿cuánto me cobran de interés por un préstamo de 10 millones a 3 años? Ah, tanto. Entonces, me regala la tabla de amortización y me indica ahí el precio de la tasa de interés. Ah, sí, claro, se lo hacen, se lo entregan y usted va de esa misma manera a 3 o 5 bancos, tiene eso, saca el promedio de esa tasa de interés y esa es la tasa de interés del mercado. ¿Ok? Con base en esa tasa de interés del mercado,
se calcula el valor presente y cuando ya ha calculado el valor presente, comienza a desarrollar la tablita de costo amortizado. No se preocupen que eso lo vamos a ver cuando veamos instrumentos financieros, cuando lleguen ustedes a la materia de NIF, ¿ok? Aquí simplemente les estoy dando el contexto y la parte teórica para que las bases nos queden bien sentadas, ¿listo? Entonces, digamos que existe eso pasa con estas medidas que están basadas en el costo histórico y con las medidas que están basadas en valores corrientes, que es esta de acá, digamos que esas medidas a valor corriente que han sido recogidas en el marco conceptual son el costo corriente, ¿sí? Y el valor realizable neto. Por eso les digo que de esta línea para arriba, todo esto es marco conceptual, ¿ok? Aquí voy a colocarle una M y una C que indica marco conceptual. Y de aquí para abajo son NIF, ¿ok? Suponga que dice NIF. Entonces, básicamente ahí lo que quiero decir es que esas medidas corrientes, esas medidas a valor corriente que están recogidas en el marco conceptual son esas dos, costo corriente y valor realizable neto, ¿ok? Ese costo corriente es una medida que está definida como un valor de mercado de entrada, ¿sí? Es decir, tiene un significado equivalente a un costo de reposición y digamos que no es muy acogido, ese criterio, ese costo corriente no es muy acogido por la normativa. Por ejemplo, ese costo corriente se utiliza como medida del valor de recuperación de los inventarios de materias primas. Y en su lugar, el valor razonable, que ya lo tenemos acá abajo, que son esas estimaciones del mercado, que se desprende de estas medidas basadas en valores corrientes, ese valor razonable es un valor similar a ese valor corriente, pero entendido como un valor de salida, ¿ok? Digamos que hasta cuando aparece aquí la NIF 13, que la tenemos acá, esta NIF 13, cuando aparece, cuando el IASB crea la NIF 13, el concepto de valor razonable podría haber sido identificado con ese costo corriente. ¿Por qué? Porque en esa norma se uniforma para toda la normativa con una que otra excepción como un valor de salida. ¿Ok? Pero básicamente esa es la temática. Lo que está detrás de estos dos tipos de medidas, las medidas basadas en valores corrientes y las medidas basadas en costo histórico. ¿Sí? Ese tema del valor razonable, eh, el valor razonable, digamos que han habido muchas peleas y nosotros como contadores somos muy quisquillosos cuando la norma nos amarra, cuando la norma nos dice, no, aquí tiene que utilizar usted tal cosa, y uno, ¿y por qué? Y yo no quiero, a mí no me sirve eso, no sé qué, entonces como que comienza uno, como que se siente herido en su orgullo, pero pues digamos que cuando sale la norma y hace énfasis en que se debería propender por utilizar en la mayoría de las transacciones el valor razonable, pues ese valor razonable básicamente es el precio que sería recibido por vender un activo o es el precio que sería pagado por transferir un pasivo en una transacción. Eso se llama una transacción ordenada entre participantes en un mercado, en la fecha de medición. Entonces, esa definición de lo del valor razonable presenta cuatro elementos. Por un lado está el elemento objeto de medición, ¿sí? Por otro lado está la transacción sobre la cual se va a medir el valor razonable. En tercer lugar, hay unos participantes en el mercado. Y finalmente, gracias a esa participación de esos oferentes y demandantes en ese mercado, surge un precio. ¿Ok? Entonces, miren que no es descabellado, es un valor confiable, es un valor que surte una serie de pasos antes de llegar a generarse el precio. Digamos que hay dos ideas esenciales en el concepto de valor razonable. Se dice que el valor razonable es un precio de salida
y se determina desde la perspectiva de los participantes del mercado y no desde la situación de la entidad. ¿Ok? O sea, se mira hacia el mercado por encima de la entidad. ¿Listo? Y digamos que aquí tengo un recuadro, acá un comentario, que dice, las críticas al valor razonable como gasolina que incendió el fuego en los mercados no se han visto soportados por la investigación científica. Es decir, esas críticas como que salen críticas y críticas, pero nadie se toma el tiempo para estudiar sobre el tema y poder determinar que realmente esas críticas tienen cierto grado de validez o que desafortunadamente no tienen ningún grado de validez. No se ha hecho eso. Entonces, por eso dice ahí que no se han visto soportadas por la investigación científica. Adicional a eso, el valor razonable como criterio ayuda en determinadas industrias a determinar a tiempo los problemas, ofrece transparencia a la información. Sucede que el presidente del IASB sitúa el debate en uno más general de inversión a corto plazo versus inversión a largo plazo. Así es como lo ven en el IASB el tema del valor razonable. Una inversión, usted lo puede ver como una inversión a corto plazo, pero realmente es una inversión a largo plazo. Entonces, pues digamos que este es como un poco los conceptos que se dan para soportar ese tipo de criterios de medición al interior tanto del marco conceptual como del estándar internacional. ¿Cuáles son los pasos a seguir para efectuar la medición a valor razonable? Entonces, digamos que tenemos una escalerita en donde uno lo primero que va haciendo es, digamos que en el primer paso, vamos a tomar ese activo o pasivo concreto que es objeto de medición. Lo identificamos, lo reconocemos. Si es un activo, si es un pasivo, si es un ingreso, si es un gasto. Digamos que ese activo o ese pasivo que es objeto de medición puede ser un elemento individual o puede llegar a ser un conjunto. Ahora, dependiendo de cuál sea la unidad de cuenta, a efectos de reconocimiento y previsto por la norma correspondiente, por ejemplo, la determinación del valor razonable de una propiedad de inversión, y yo creo que es que yo saco ese mismo ejemplo porque es muy evidente, ¿sí? Toda propiedad de inversión se debe medir a valor razonable. ¿Okay? Entonces nos dice que la determinación del valor razonable de una propiedad de inversión que se encuentra en alquiler debe considerar los flujos contratados a la hora de estimar los flujos de efectivo totales, es decir, yo debo considerar las cuotas de arrendamiento que me van a pagar mes a mes, ¿sí? ¿Por qué debo estimar eso? Porque el activo presenta una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que no me va a generar ningún otro flujo de efectivo durante ese periodo. ¿Por qué? Porque hay un contrato de arrendamiento de por medio. ¿Ok? Por eso es importante hacer notar que esa restricción que en el ejemplo que estamos dando existe, hay que hacer notar que esa restricción debe afectar al elemento, es decir, al edificio que está ahorita catalogado como propiedad de inversión, pero no me debe afectar a la entidad. ¿Ok? Entonces, hay que tener eso, ese primer paso en cuenta. El segundo paso es la premisa de valoración en el caso de activos no financieros. Aquí, pues básicamente, esa premisa de valoración, pues solo es aplicable a los activos no financieros. Y digamos que desde el punto de vista de los instrumentos financieros, ese tipo de activos, esos instrumentos financieros, tienen establecidos contractualmente los flujos de efectivo que van a generar. ¿Qué puede ser un instrumento financiero? Un CDT. Cuando usted va a un banco a abrir un CDT, de una vez le dicen, ¿a cuánto lo quiere abrir? No, lo quiero abrir a un año. Ah, si lo abre a un año, la tasa de interés que le vamos a pagar es del 15%. Dice, ah, bueno, está chévere, la inflación está en el orden del casi 13%, entonces voy a ganarme 2 puntos por encima de la inflación. Bueno, listo, ¿sí? Pero si usted le dice al gerente o al que lo está atendiendo, le dice, no, yo no quiero un año, ¿cuánto me pagan de interés por 6 meses? Ah, ahí solamente le reconocemos la inflación, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, no es tan chévere, ¿sí? Entonces, digamos que lo importante de esa premisa de valoración, en el caso de esos instrumentos financieros tienen establecido dentro del contrato que se va a celebrar entre el banco y usted, tiene establecido en ese contrato los flujos de efectivo que va a generar
esa inversión que usted va a realizar. ¿Ok? De ahí que la premisa de valoración viene determinada por esas características, que es un instrumento financiero, que es un instrumento que le va a generar unos intereses y que esos intereses están enmarcados en un contrato. ¿Ok? Entonces, esa premisa de valoración se determina desde la perspectiva de los participantes en el mercado. ¿Por qué? Porque el valor razonable no es una medición específica de la entidad, no es una medición propia de la entidad, es una medición que me lleva a mí a salirme de la empresa, buscar el mercado más indicado, el mercado más apropiado y allá extraer el valor de ese bien que se necesita medir. ¿Listo? Luego de eso viene el mercado principal. Entonces, ¿qué es eso del mercado principal? Sucede que la medición a valor razonable se debe basar siempre en el mercado en el cual se negocia ese elemento. Entonces, de los diversos o de los diferentes mercados, se utiliza el mercado principal al que tenga acceso la entidad para determinar el precio. ¿Qué es entonces? ¿Cómo tomo yo la decisión de cuál es el mercado principal? ¿O será que es que eso tiene un aviso que dice, este es el mercado principal, los otros son los mercados secundarios? No. Digamos que el mercado principal es en donde usted puede optar por catalogar como mercado principal ese mercado en donde hay más oferentes y más demandantes. Para usted ese puede ser el principal, ese es su criterio y está bien, eso es válido, ¿sí? Otro puede decir, no, yo solamente, mi mercado principal es aquel en donde solamente se transa ese tipo de bienes. Bueno, es más reducido, un poquito más, menos transparente, pero pues si es el que usted tiene y es el que considera, pues lo puede hacer. Entonces, ese mercado principal, eh, por lo general, el criterio que se utiliza para catalogar cuando un mercado es principal se determina que ese mercado principal es el que tiene un volumen mayor de negociación de ese activo o de ese pasivo que se está negociando. ¿Ok? Entonces, no es, digamos que eh, un activo que se negocie, por ejemplo, en la bolsa de valores. Usted tiene unos bonos del Estado y esos bonos pues fluctúan con el paso del tiempo. Aumentan, disminuyen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted dice, ok, quiero vender este bono eh, y acude directamente a un comisionista de bolsa. ¿Para qué? Para que él, con base en su experticia y con base en la autorización que tiene para transar ese tipo de bienes dentro de ese mercado de la bolsa de valores, pues él le va a decir, mire, es el momento indicado o espérese dentro de una semana que es posiblemente suba el precio y usted va a tener una mejor rentabilidad. Entonces usted se espera y llega el momento en el que dice, listo, lo voy a vender ya, lo que valga, ¿sí? Así sea que le pierda o que le gane, pero necesito ese dinero. Ok, entonces ese comisionista de bolsa entra a esa bolsa de valores, determina el precio del mercado de esa acción y le dice, esa acción vale tanto. Se lo certifica, está ahí, usted lo puede consultar en la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso le genera a esa persona que está vendiendo ese bien, le genera confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese valor no fue inventado por el comisionista de bolsa, ese valor no me lo está dando el gobierno de Colombia, que fue el que le compré ese bono de tesorería, no me lo está dando el portero de la bolsa de valores, no, es el mercado el que me está diciendo, mire, ese bono a hoy vale tanto. Entonces, yo lo puedo vender por ese precio con total tranquilidad. ¿Listo? Esa es la importancia de tener ese mercado principal, porque en ese mercado principal es en donde se transa un volumen mayor de esos activos o de esos pasivos. ¿Y qué pasa? Que como les colocaba en un ejemplo anterior, pues puede ser que no haya un mercado principal, no esté bien definido. Cuando eso pase, cuando haya esa ausencia de un mercado principal, pues se va a emplear el mercado más ventajoso. Y en ambos casos se determina desde la perspectiva de los participantes del mercado. ¿Ok? Y el cuarto es las técnicas de evaluación. Dime. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé si fue ese Ecopetrol que como que regalan o yo no sé, que dejan que otras personas, ¿no? Que tengan acciones o compren acciones. Sí.
Ahí también ellos hacen también lo mismo. Sí, claro. Digamos que, bueno, hay que tener en cuenta que Ecopetrol es una empresa del Estado en donde hay participación de los privados. Entonces, cuando Ecopetrol necesita recolectar plata para invertir en un pozo petrolero o para, digamos que ahora están desarrollando productos que sean amigables con el medio ambiente y todo ese tipo de cosas, ellos necesitan inversión. ¿Qué hacen? Que pues de pronto el gobierno dice, no, yo no tengo plata para eso, ¿sí? Y los inversionistas que ya están ahí dicen, no, yo ya no tengo más dinero. Entonces le toca a Ecopetrol hacer una emisión de acciones con el ánimo de dar como esa porción de la empresa a otros accionistas para que con esa plata que va a recaudar pueda desarrollar esas actividades. ¿Qué pasa? Que posiblemente a los accionistas actuales digan, uy, no, entonces ahora vamos a tener que, digamos que la empresa se va a fraccionar en más pedacitos, entonces a mí no me conviene. Sale algún inversionista y dice, yo compro tantas acciones de más y él ya entonces va a quedar con más acciones, va a tener un mayor peso al interior de la organización sin que el Estado pierda su poder, porque el Estado al ser el socio mayoritario es el que toma las decisiones. Pero hay unos accionistas que, si bien es cierto, no son mayoritarios, tienen una muy buena participación de la empresa en su poder. Entonces ellos también pueden tener algo de injerencia, ¿ok? Pero básicamente ese tipo de acciones salen al mercado. Qué hace uno? Por ejemplo, puede ser que Ecopetrol le diga, estas transacciones ustedes las pueden comprar solamente en Bancolombia. Ah, bueno, listo, usted va a Bancolombia y le dicen, esa acción de Ecopetrol al día de hoy vale tanto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahí entra a jugar ese mercado especulativo. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden el caso de Sura, del sindicato antioqueño, que ya no se llama sindicato antioqueño, sino yo siempre lo conocí como sindicato antioqueño, el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño, digamos que sale esa OPA que es una, digamos que salen acciones al mercado. Entonces, cuando salen esas acciones al mercado, posiblemente hay muchas personas que salen a comprar esas acciones porque son muy atractivas, porque son rentables, porque son seguras, porque la empresa la conozco, porque la empresa la quiero, por la razón que sea, salen muchas acciones al mercado y salen también muchos compradores a adquirir esas acciones. Cuando sale esa cantidad de compradores, que en este caso eran los Gilinski, ellos decían, listo, salió esa acción, salió esa venta de acciones, salen ellos y compran esas acciones. De inmediato el mercado se estremece porque dice, miércoles, salieron 20 millones de acciones y todas se acabaron en una hora. Se dispara el precio de la acción de Sura. ¿Ok? Cuando ese precio de acción de Sura sube, ese es el momento en el que la gente que quiere ganar por la venta de esas acciones tiene que salir a vender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente a partir de mañana o de pasado mañana el precio de la acción se vuelve a regularizar y comienza a descender hasta llegar a ese promedio histórico. Lo que pasa es que hubo un movimiento en el mercado que hizo que el precio de la acción subiera, pero tiende a regularizarse con el paso de los días. Entonces, digamos que hay que tener mucha precaución frente a eso. No es bueno y una de las recomendaciones que da Warren Buffett es compre cuando hay, ¿cómo es? Cuando hay problemas económicos, cuando hay recesión económica. ¿Por qué? Porque ahí es en donde usted va a encontrar las mejores ofertas, va a encontrar eh, precios de acciones muy económicos y pues digamos que es un buen momento para hacer ese tipo de compra. ¿Qué pasa? Que no solamente usted se puede fijar en el precio, usted también tiene que mirar, bueno, esa empresa, quién la gerencia, cuáles son las proyecciones que tiene, ¿sí? ¿Será que está siendo investigada? Porque cuando una empresa entra a ser investigada, comienza a descender su valor, ¿sí? Hasta que no se aclare por qué la investigaron y si salió limpia. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlo presente al momento de realizar una inversión de esas, ¿ok? Pero sí, básicamente para darte respuesta, las acciones que emite, por ejemplo, en el caso que tú me colocabas de Ecopetrol, son unas acciones que emite el gobierno con el ánimo de obtener liquidez
y esa liquidez, pues digamos que la va a reinvertir, en ese caso, el accionista mayoritario de Ecopetrol, en proyectos propios de la empresa. Entonces, digamos que eso es bastante bueno y se acude específicamente al mercado. ¿Cuál es el mercado? La bolsa de valores, porque es a donde se transan y a donde sale el valor de la transacción de una acción. Entonces, digamos que eso es confiable, ¿ok? Por más que yo tenga que acercarme a Bancolombia y que Bancolombia me diga, ah, sí, el precio, perdón, el precio de la acción lo está dando en la bolsa de valores, no Bancolombia. Bancolombia es un intermediario, ¿sí? Pero cuando usted quiera comprar ese tipo de acciones, se puede acercar o bien sea a un comisionista de bolsa o a la entidad financiera que destinaron para el recaudo de esas compras. ¿Listo? Y ya la última es aquí la que habla acerca de las técnicas de valoración y los datos. Y digamos que una vez se ha determinado el objeto de la medición, digamos que las premisas, si fuese precedente y el mercado en el cual se negocia es un mercado preciso, digamos que ahí hay que determinar la técnica de medición y existen tres enfoques: el enfoque de mercado, el enfoque de costo y el enfoque de ingreso. ¿Ok? Entonces, la entidad pues va a tener que emplear el enfoque que maximice el empleo de datos relevantes, de datos observables sobre los no observables. Y esas mediciones observables están menos sujetas a sesgo y error, por lo que son más fidedignas. ¿Ok? Si usted se inclina por un tipo de medición no observable, pues ahí puede encontrar cosas ocultas, no tiene acceso a toda la información. Entonces, digamos que hay que tratar de evitar esas no observables e irme casi siempre, y en la mayoría de los casos, por las observables. ¿Ok? Entonces, la entidad puede utilizar varias técnicas de medición para finalmente definirse por el resultado que, eh, digamos, más adecuado, el más indicado en ese tipo de casos. Mm, ya después de esto, entonces, digamos que esta es la tablita que les decía, el resumen de criterios de medición. Mire que aquí están las cuentas, ¿sí? Toda esta columna es de las cuentas. Aquí aparece el grupo, esta es NIF Grupo 1 y aquí está NIF Pymes. Básicamente, aquí se dice para propiedades, planta y equipo, ¿cuál es la norma que aplica para NIF Grupo 1? La NIC 16, ¿ok? Y ahí me dice que el método, que la medición inicial para la propiedad, planta y equipo se realiza al costo, ¿ok? Y la medición posterior se realiza bajo el modelo del costo o bajo el modelo de revaluación. ¿Por qué? Porque es propiedad, planta y equipo diferente si fuera la propiedad de inversión. La propiedad de inversión, yo la medición inicial la realizo al costo, pero cuando voy a realizar la medición posterior, es decir, al final del periodo, cuando hablo de medición posterior, no significa necesariamente que es que lo vendí, me desprendí de ese bien, no, es porque la norma me obliga a que cuando hago el cierre contable, tengo que volver a realizar una medición posterior de todo ese tipo de transacciones. Entonces, en la medición posterior, allá el 31 de diciembre, me dice, ah, la medición posterior en grupo 1 para una propiedad de inversión se debe realizar a modelo del valor razonable o el modelo del costo, el que usted a bien tenga por implementar. ¿Ok? Entonces, mire que nos da dos alternativas. Para el tema de activos biológicos y productos agrícolas, se basa en la NIC 41 y nos dice que la medición inicial se hace a valor razonable menos los costos de venta y la medición posterior se hace con base en el modelo del valor razonable o el modelo del costo. Y así sucesivamente con todo el resto de transacciones, de cuentas, y lo mismo pasa con las NIF para pymes. Entonces, me dice ahí cuál es para este tipo de cuenta, propiedad, planta y equipo, me dice, no se permite el modelo de revaluación. Debo tener eso presente, ¿ok? Que no se aplique digamos que para las pymes no aplica el modelo de revaluación. Para NIF Grupo 1 sí aplica modelo de revaluación, ¿ok? Para activos intangibles,
No se permite el modelo de revaluación tampoco, no existen intangibles con vida útil indefinida ni generados internamente, eso en las NIF para pymes. Entonces, cada norma tiene sus particularidades, cada norma tiene su propia casuística. Entonces, yo les voy a publicar esta presentación para que puedan estudiar esta tablita y la tengan bien presente. ¿Listo? El principio de medición según las NIF, entonces puede ser que al comienzo usted tenga una medida a valor o costo histórico. ¿Qué es la medición a costo histórico? Pues básicamente que usted tiene por un lado el precio de transacción y por otro los costos de transacción. ¿Qué es eso? Precio de transacción, el telescopio que compré en Alemania, $50.000. Costos de la transacción, los fletes, el container, los seguros, los gastos de nacionalización, la adecuación del espacio para instalar ahí la máquina, todo ese tipo de gastos adicionales o de costos adicionales que yo voy a tener, eso se consideran aquí los costos de transacción. ¿Ok? Uno es el precio de la transacción y los otros son todo aquello en lo que yo tengo que incurrir para poder poner en funcionamiento ese bien. ¿Listo? Digamos que teniendo en cuenta ese precio de transacción, de ese precio de transacción, digamos que se desprende ese valor razonable. Y ese valor razonable yo lo puedo medir tomando como base el enfoque del mercado, tomando como base el enfoque del costo o tomando como base el enfoque de ingreso. Cualquiera de esos tres métodos usted lo puede implementar y no tiene ningún inconveniente. La jerarquía del valor razonable, pues básicamente me indica que existen tres niveles. Esto es más como un componente teórico, más que en la vida real pase. Pero digamos que el nivel uno es ese nivel óptimo que me indica que yo debería someterme a lo que me dice ese nivel uno. Y me dice, en el nivel uno los datos de entrada son plenamente observables, ¿sí? Recuerde que hay que propender por irnos por esos datos observables y no por los datos que no son observables. ¿Qué son esos datos observables? Por ejemplo, los precios no ajustados que están cotizados en un mercado activo, puede ser para activos y para pasivos idénticos que la entidad pueda valorar a la fecha de medición. Este nivel uno es muchísimo más confiable. ¿Por qué? Porque no puede ser manipulado por quien lo aplica, simplemente se basa en los parámetros del mercado. El nivel 2 ya es un poquito más maluco. ¿Por qué? Porque los datos de entrada diferentes a los precios cotizados dentro del nivel uno, que sean directa o indirectamente observables, por ejemplo, un flujo de caja descontado utilizando la tasa oficial. Digamos que aquí ya lo estamos manipulando un poquito, pero el peor es el nivel 3. Aquí los datos de entrada son no observables, por ejemplo, un flujo de caja descontado utilizando la tasa definida por el área de tesorería. Entonces, no es confiable. ¿Por qué? Porque depende de un dato que manipula la organización. Lo puede manipular para arriba o para abajo, dependiendo del momento en el que mejor le convenga. Y se hace sobre la base de un modelo interno, o sea, es totalmente manipulado. Este nivel, pues obviamente es el menos confiable. ¿Por qué? Porque es potencialmente susceptible de ser manipulado por quien lo aplique. ¿Okay? Entonces, por lo general, hay que apuntarle a este tipo de situaciones con el objetivo de tener datos plenamente observables y básicamente el precio me lo da es el mercado, no lo doy yo no pongo las condiciones, el que manda es el mercado como tal. Entonces, miremos un caso práctico para comprender mejor toda esta carreta de la que hemos hablado. Entonces, imagínense que tenemos unas inversiones disponibles para la venta que están medidas a valor razonable. Importante, toda transacción usted debe saber cuál es el objetivo o cuál fue la finalidad con la cual se realizó esa transacción al interior de la organización. Aquí nos dice, compramos unas inversiones. ¡Ay, qué chévere! Usted como contador puede decir, qué bueno, o sea, queremos comprar esa empresa y el gerente le dice, no señor, no, te calmas que no pretendo eso. Yo lo único que quiero es, tengo una platica ahí que no quiero invertir en un CDT y que no quiero tener ahí guardada en la cuenta de ahorros, la quiero sacar y quiero comprar acciones de esa empresa porque sé que esas acciones van a subir. Ah, bueno, o sea, es una inversión que yo estoy realizando, pero
que mi propósito no es ejercer control sobre esa empresa, sino es simplemente jugar con la especulación de la volatilidad del precio de esa acción. Es decir, poder obtener la mayor utilidad al momento en que vaya a vender esas acciones. Entonces, eso es importante determinarlo en el reconocimiento, ¿ok? Eso se tiene que hacer en esa etapa, en el reconocimiento. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Dice, la empresa Inversiones USA adquiere el 2 de enero de 2018 2.500 acciones que van a estar disponibles para la venta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo quiero esas inversiones, aquí lo dice el enunciado, son unas inversiones disponibles para la venta. Esas 2.500 acciones las compré a 1.000 pesos cada una y tuve que pagar unos gastos a un comisionista de bolsa para que él hiciera la transacción y por esa transacción él me cobró 270.000 pesos. El valor razonable al 31 de diciembre de 2018 fue de 3.250.320 pesos. ¿Sí? Es decir, cuando se realizó la medición posterior, en el mismo año que hice la compra, esas acciones ya no me costaban 2.500.000 más los 270.000, sino me costaban ya 3.250.320. Y el 31 de julio de 2019, que fue cuando yo opté por vender esas acciones, las vendí en 3.630.500. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Hay que determinar el costo de adquisición, determinar el valor razonable al 31 de diciembre de 2018, determinar la utilidad de la venta de las inversiones y efectuar los respectivos asientos contables. Entonces, lo primero, ¿cómo determinamos el costo de adquisición o cuál es el costo de adquisición en esta transacción? Los 270.000, ¿Estos 270.000? sí, los gastos de compra, ¿no? Sí. ¿Y qué más? El del valor razonable que es de 3.250.320, ¿no? Ok, pero bueno, digamos que estamos en la medición inicial. En la me- Sí, dime, Yosuldis. No sé si son los 2.500.000 por 1.000 cada uno más los 270.000. Qué bien, esa es. Entonces, digamos que la transacción, lo que me cuesta inicialmente es las 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una, eso me da 2.500.000, más lo que tuve que pagar por la intermediación para adquirir esas acciones. 2 millones, perdón, quedarían 2.770.000 pesos ese costo de adquisición. Aquí está, entonces las 2.500 acciones por 1.000 pesos cada una más los costos de compra, me da que el costo de adquisición es de 2.770.000. Es decir, yo, ¿qué hice acá? Lo primero fue haber determinado que eso era una inversión, pero una inversión a, digamos que una inversión que yo quiero tener, inversiones mantenidas hasta el momento de la venta, se me olvidó el nombre de la cuenta, pero es inversiones mantenidas de las cuales yo me voy a desprender en un periodo en donde yo considere que el precio de venta me va a beneficiar. Entonces, son acciones que yo compro de carácter especulativo. Voy a venderlas en el momento en que su precio esté más alto para tener la mayor utilidad. Entonces, así las cosas, yo ya hice el reconocimiento y dije que eso era una inversión y además realicé la medición inicial. Para realizar la medición inicial, utilicé el criterio denominado costo de adquisición, que fue el valor de las acciones en ese momento más los gastos de intermediación para poder adquirir esas acciones. Entonces ya tenemos el primer punto. ¿Listo? Segundo punto, determine el valor razonable al 31 de diciembre de 2018. Entonces, dime. No, ahí lo dice, ¿no? No fue 3.250.320. Exactamente, pero entonces tú no vas a registrar como medición posterior
los 3.250.000, porque entonces te quedaría, ¿qué hace el software contable? Suma los 2.770.000 más 3.250.000 y dice, esas acciones valen 6 millones y pico, y eso es falso, ¿ok? Entonces, hay que hacer ahí una operación. ¿Qué operación realizarían ahí para determinar la medición posterior de esas acciones? No sé si sería la diferencia. Ah, bueno. Exactamente, es la diferencia. Entonces, tú tienes las 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una más los 270.000, a eso le restas los 3.250.000 y te va a dar la utilidad. Utilidad que pues todavía no se va a materializar. ¿Por qué? Porque no las estás vendiendo, ¿ok? Pero ya lograste determinar cuál es la medición posterior de esa inversión, 480.320, de manera tal que cuando el software contable tome ese valor de 2.770.000 más 480.320, me va a decir la medición al final del periodo de esas inversiones mantenidas hasta la venta es de 3.250.320. ¿Sí me he hecho entender hasta ahí? No, ¿profe, puedes repetirlo otra vez? Ok. Dime. Sí, no, o sea, lo que quería validar era, esos 3.250.000, como dice que es al 31 de diciembre y yo las adquirí al 2 de enero, esos 480 sería como la diferencia entre enero y diciembre, ¿cierto? Exactamente, lo que se me han valorizado las acciones en ese lapso de tiempo. Muy bien el análisis, Josué. Entonces, para darle respuesta a Laura, lo que nosotros tenemos es 2.500 acciones que las adquirimos a 1.000 pesos cada una y para poder adquirirlas tuve que pagar 270.000 pesos de más. Entonces, mis acciones realmente fueron medidas al momento de la medición inicial por 2.770.000. Pero a 31 de diciembre la norma me dice, señor, no se le olvide que usted tiene que realizar la medición posterior al final del periodo contable. Entonces, mire cuánto valen ¿cuántas acciones fueron? ¿Cuánto valen esas 2.500 acciones a 31 de diciembre? Y colóqueme esa medición posterior. Entonces, como aquí el ejercicio me dice, el valor razonable al 31 de diciembre de 2018 fue de 3.250.320, yo lo que debo hacer acá es calcular la diferencia entre 3.250.000 menos los 2.770.000 y me da que la diferencia es de 480.320. Es decir, mi inversión a 31 de diciembre se valorizó en 480.320 pesos. ¿Ok? Entonces el software contable lo que hace es toma la medición inicial de ese instrumento financiero que estaba por 2.770.000 más los 480.320 pesos, me va a decir que en mi estado de situación financiera, esas acciones están valoradas a 31 de diciembre en 3.250.320. Eso es lo que estamos haciendo en esta sección. ¿Sí me hice entender, Laura? Sí, señor. Perfecto, bien. Y ya al último me dice, ok, el 31 de julio del año siguiente ya decidí venderlas y las logré vender en 3.630.500. Entonces, ¿cómo determino la utilidad en la venta de las inversiones? Básicamente, aquí lo que hago es el valor por el cual vendí las acciones menos el valor de adquisición. Eso me da una utilidad de 860.500 pesos. Sencillo, ¿cierto? Sí. Ahora realicemos las contabilizaciones. Entonces, lo primero que debo hacer es el costo, es decir, realizar el reconocimiento y la medición inicial. El reconocimiento entonces está
es un activo financiero denominado inversiones. ¿En qué las hice? En acciones de una compañía hotelera. ¿Por cuánto? Por 2.770.000. Mire que no lo estoy llevando por 2.500.000 y aparte estoy llevando los 270 como gastos de intermediación para la compra de acciones, cero. La norma me dice, usted utilizó ahí, digamos que cuando hace la compra de este tipo de activos financieros, que son acciones, estos instrumentos financieros, usted le suma los otros costos en los que incurran. Entonces, 2.500.000 más 270 me da 2.770.000 al débito. ¿Listo? ¿Contra qué? Pues inicialmente, pues se me va a generar una cuenta por cobrar porque posiblemente yo le digo al comisionista de bolsa, oiga, hombre, entonces hagamos un favor, mándeme la factura, yo la causo y le pago pasado mañana. Le giro el cheque, a qué cuenta se lo debo consignar y le hago la transferencia, giro el cheque, la razón que sea o el mecanismo que se haya implementado de control interno en la empresa para realizar ese tipo de pagos. Entonces, creo inmediatamente una cuenta por cobrar. ¿A quién? Al comisionista de bolsa. Yo no le voy a girar a la empresa hotelera, al hotel que le compré las acciones, yo no le voy a girar a él, ay, 2.500.000 para el hotel y 270 para el comisionista de bolsa. No, el comisionista de bolsa me emite una factura por 2.770.000, yo creo la cuenta por pagar al crédito por los 2.770.000. Él ya se encarga de mandarle al hotel los 2.500.000 de la inversión y a mí me llegan mis acciones. ¿Okay? Luego, a los 3 días que he hecho eso, entonces ya cancelo esa cuenta por pagar al comisionista de bolsa por 2.770.000 al débito. ¿Contra qué lo hice? Contra efectivo, equivalente al efectivo, 2.770.000 al crédito. Entonces aquí ya me quedó al 2 de enero el reconocimiento y la medición inicial. Ya ahí tengo ese primer asiento contable. ¿Listo? Luego, a 31 de diciembre me dice, ¿y la medición posterior, señor? Ah, sí, claro. La medición posterior, entonces, yo lo que hago es, tomo mi activo financiero, inversiones, lo llevo a la misma cuenta, pero mire que aquí tiene un indicador especial. Es decir, muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Y eso es una de las peores prácticas que se puede hacer, y es, tienen 2 libros contables, ¿ok? Y eso es un delito. No tiene por qué tener 2 libros contables. Ay, es que yo tengo que registrar el valor razonable y ese valor razonable al final del periodo yo lo llevo en otro libro contable porque como eso no es real, entonces, no, falso, no es que no sea real, es lo que le dice la norma y usted lo tiene que hacer. Para eso se utilizan estos otros indicadores, guión 02, 03, la codificación que usted quiera utilizar, y la llama revalorización de acciones. Y mire que tiene el mismo código 120540, que es de la inversión que hicimos inicialmente. O sea, 120540 es la compra de las acciones y la 120540-02 es en donde estamos llevando la revalorización de esa acción. ¿Por qué revalorización? Porque su precio subió en 480.320. ¿Contra qué lo llevo? Contra unos ingresos no operacionales a esta cuenta, otros, revalorización de acciones al crédito, 480.320 pesos. Aquí ya me quedó el ajuste al 31 de diciembre, ese ajuste a la medición posterior. Y ya Bro, ahí, dime. ¿ese cero lo coloca la empresa? Sí, 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 estos son, es que eso tiene un nombre puntual. Eso, sí, como una especie de subcuenta con el propósito de tener controlado que eso es una revalorización de acciones, y de esa manera no tiene que llevar otro libro por allá con otro tipo de contabilizaciones, porque pues realmente esto lo que le permite es en cualquier momento el software contable le puede discriminar este tipo de cuentas y le puede indicar realmente cuánto es lo que le suma ese tipo de transacciones que tiene identificadas bajo ese 02, 03, 04, 05. Es decir, el criterio que utilice la organización para contabilizar esto de esta manera. ¿Ok? Pero esto básicamente se hace para tener todo en un solo libro contable. ¿Ok? Y ya al final,
Entonces, yo debo registrar, porque ya hice la medición inicial y la medición posterior del primer año, del 2018, pero en julio del 2019 yo vendí las acciones. Entonces, ¿cómo registro eso? Pues básicamente las vendí en cuánto? En 3.630.500. Eso fue plática que me entró constante y sonante a el banco. ¿Ok? ¿Qué debo dar de baja? El activo financiero. ¿Cuánto estaba valorizado mi activo financiero al comienzo del año 2019? En 3.250.320, que era la diferencia del valor razonable de las acciones a 31 de diciembre menos el costo de adquisición. Entonces, tuve el costo de adquisición, los 2.770.000, menos el valor razonable me dio una utilidad de 480.000 pesos. Eso se suma y me da 3.250.320. Eso es lo que yo ya me desprendo. ¿Por qué? Porque las vendí. ¿Listo? Y tuve unos ingresos no operacionales de 480.320, que era lo que tenía anteriormente en el crédito. Aquí cancelo esa operación, me llevo esa cifra para el débito y registro unos ingresos no operacionales bajo la cuenta 4240. Recuerden que el estándar internacional básicamente acabó con todos los PUC. Usted puede utilizar el PUC que quiera, eso ya no es una camisa de fuerza. Entonces aquí los códigos puede que a usted no le coincidan con lo que está llevando en la contabilidad, pero aquí básicamente estoy diciendo es que me llevo eso como un ingreso no operacional catalogado como utilidad en venta de inversiones al crédito por 860.500. Sumas iguales, 4.110.820 y cerrado la contabilización de esa transacción. ¿Sí fue claro el ejercicio? Súper claro, profe. Es básicamente leer bien el ejercicio, interpretarlo y comenzar a desarrollarlo suavemente. No tiene por qué usted tomarse, tiene que ser a la carrera, no piense muy bien, mire la norma. Mientras usted le va cogiendo el tiro a la parte contable, va a tener que depender mucho de la norma, va a tener que remitirse a las políticas contables de la organización, va a tener que preguntarle al contador. Entonces, tranquilo, hágalo las veces que quiera. Es preferible ser muy preguntón a tener que arriesgar a la empresa a una sanción innecesaria. ¿Ok? Entonces, hágalo con toda tranquilidad y listo. Esto era lo que nos hacía falta por culminar de esos criterios de reconocimiento y medición. Dime, Eurimar. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Usted por casualidad no tiene un comparativo en donde se salga las diferencias entre las NIF plenas y las NIF para pymes? Ay, hijo, mi chica, nunca lo he buscado. Permíteme. Sí. O sea, el que usted tiene me parece excelente, pero creo que ese está en cuanto a a la medición y al cálculo del valor razonable, pero me gustaría ver como que dice, bueno, la diferencia, o sea, porque por lo menos en la parte de arrendamiento sé que hay diferencia en ambas normas. Ok, pues realmente nunca lo he buscado, pero sí debe existir en internet. Internet. Puedo echarle la buscadita, pero también si tú puedes ubicarlo, sería bueno con el ánimo de mirar, porque la verdad nunca se me había ocurrido buscar eso. Básicamente, esta tablita es muy chévere. ¿Por qué? Porque es que no solamente me mide o me da los criterios de medición entre las NIF plenas y las NIF pymes, sino que aparte me mira la contabilidad antigua. Entonces, ¿cómo se hacía esa medición inicial y esa medición posterior bajo esa contabilidad? O sea, no solamente viendo el estándar internacional, sino también comparándolo con la contabilidad antigua, que era el Colgap del año que estaba regido por el decreto 2649 del 93. Entonces, digamos que esta tablita sí puedo de pronto remitirme al documento de donde extraje esta tabla para ver si ahí encuentro algo más diciente, pero realmente así como está como esa matriz, es muy fácil de entender e interpretar. Posiblemente lo otro que encuentre sea más de texto y sea más ladrilludo de leer, pero igual hago la tarea, ¿listo?
Muchísimas gracias. Es que cuando Bueno, uno hace la implementación de mis plenas a una empresa, normalmente para poder identificarla, o sea, se necesita ese comparativo, entonces por eso es que hacía la pregunta. no, pero está muy bien y es al lugar y entonces voy a hacer la tarea para mirar a ver qué encuentro y si lo encuentro se los publico debajo de la publicación de este video para que no haya inconveniente. ¿Listo? Quería también mostrarles que en la plataforma, digamos que aquí ya está en la sección de grabaciones, clases y tutorías, en la sección de clases están los videos y aquí en esta sección voy a publicar el video de hoy, pero ya publiqué el de la sesión del próximo miércoles. ¿Por qué? Porque la otra semana es la semana del contador que la celebra la universidad y lo hace con base en el desarrollo de unas charlas que, digamos que charlas de actualidad para, digamos que nos sirva de complemento a nuestra profesión. En aras de eso, pues yo tengo que dar la charla el miércoles, entonces no voy a poder dar la clase, pero ya les publiqué ahí el video que habla acerca de los criterios de valoración. Entonces ahí les hablo del costo histórico con ejemplos, le hablo del valor razonable con ejemplos, del valor presente con ejemplos, todo tiene una cantidad de ejemplos para que por favor vean esa grabación y digamos que vayamos al día, ¿ok? Ok, Perfecto, profe. Perfecto, bien. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo. Perdónenme que me haya ido hasta el límite del tiempo, pero creo que había que dejar este tema claro. Les agradezco mucho la asistencia. Muchas, muchas, muchas gracias por la participación y nos vemos, espero que puedan asistir el próximo miércoles a la charla y ojalá puedan asistir a todas las charlas que se van a realizar durante la próxima semana, ¿ok? Perfecto, vale. profe. Gracias. Que tenga buena noche, compañeras. Descansen. Muchas Feliz noche. gracias, cuídense mucho.